Doy gracias a todos los que han estado orando y siguen orando. Este es un día de esos que uno lo tiene grabado a fuego en el alma. Así que ha sido bueno estar ocupado y mi mente estar pensando lo que tenemos que hacer. Como hemos visto y he tratado de demostrar, vamos a continuar con la división o desglosamiento del versículo del cual hemos venido hablando. El lema está en Marcos 1:17. Ahora, este texto se comparte por Mateo y también hay algo muy personal en Lucas capítulo 5 que, hermanos, hoy han tocado en distintas maneras. Ahora, hemos tratado de ver que Mateo 4:19, el término que hoy quiero que tratemos, os haré. Ayer tratamos acerca de venid en pos de mí y hoy quiero tratar os haré. Ahora, en Marcos 1:17 es muy interesante porque dice, y haré que seáis. Ahora, os haré da el sentido de un proceso de capacitación en la vida. Cuando uno mira la forma que tenemos, y os haré que seáis, es la confirmación del resultado del proceso de capacitación. O sea, el Señor dice, si vienes en pos de mí, te afirmo y te confirmo que eso va a ser así. Ahora, aquí tenemos la promesa de la capacitación, pero recuerden, esta promesa es incondicional. Perdón, es condicional. Si vas al pastor, podrá ser muy bueno. Si pensás por la iglesia, va a ser muy bueno. Si pensás por lo que crees y por vos mismo, tal vez sea bueno. Pero la condición es que vayas en pos de Cristo. Es condicional. Ahora, si vamos a Él, entonces Él lo hará. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. Ahora, si van ahí a Lucas capítulo 5, el verso 10, es interesante que ahora va en forma personal. Los dos primeros son plurales. Pero en Lucas capítulo 5, versículo 10, lo hace en forma muy personal y le está hablando a Pedro. ¿Qué es lo que le dice? No temas, desde ahora será. Muy bien. Eso es lo primero que le dice. No temas. Por eso yo decía que el hermano Leonel me ahorró un montón de trabajo. ¿Se dieron cuenta que él explicó hacia dónde fue? ¿A quién les habló? ¿Por qué les habló? Que inmediatamente dejando sus redes le siguieron. Ahora, acá el término, y si prestamos atención, él dijo que tenía una suegra, tenía una familia y que si él no pescaba no comía. Ahora, cuando el Señor lo llama, lo que le dice es, no temas. ¿Alguien se había dado cuenta? Ahora sí, todos sabemos eso. La vez pasada alguien me preguntó, y déjenme decirles la referencia. En la mañana, que fue un jueves 16, en la habitación donde estaba Mirta había una abuela, 95 años. Estaba su hijo allí, ya un hombre grande, y ya se había dado cuenta que el proceso
de su partida estaba cercana. Ahora, cuando yo llegaba al cuarto, todos ya me conocían que era el pastor. Había una anciana también, justo enfrente de la cama de Mirta, la cual, cuando yo llegaba, no sé cómo hacía, pero inmediatamente ella comenzaba a decir, llegó el pastor, llegó el pastor. Hay hermanas que están acá que cuidaron a Mirta, que yo iba a relevar o reemplazar, que saben que eso pasaba así. Ahora, ese hombre nos habían sacado afuera y él me pregunta cómo se enfrenta la situación. Y realmente traté de guiarle a Cristo y le mostré el ejemplo, no sé por qué. Si ustedes me preguntan, ¿por qué le diste ese ejemplo? No sé. Pero yo le mostré, le digo, esto hay que ponerse con la fe en lo que Dios hace. Era un hombre que sabía algo de la Biblia, entonces le digo, ¿te acuerdas de Pedro? ¿Leíste el día que caminó sobre el agua? Me dice, sí. Le digo, dime tú, ¿cuándo Pedro demostró su fe? Cuando le dijo al Señor, Señor, si eres tú, déjame que yo vaya a ti. La declaración de palabras, cualquiera lo puede hacer. Pero el momento que él demostró su fe es cuando sacó las patitas de la barca. Y no sé por qué le dije a él, cuando esto nos pasa es cuando nos sacan la barca. Y yo ni pensé que al otro día a mí me sacarían la barca. Eso es demostrar fe. Realmente cuando uno tiene los pies en el aire y sabe que no hay sustento de ninguna otra manera, está demostrando la fe en aquel que hizo los cielos y la tierra, el río y el mar, y pudo decir, haya bonanza. No hay otra manera. Ahora, ¿vieron a Pedro? ¿Qué fue lo primero que le dijo? No temas. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a los apóstoles, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Ayer yo les dije y les pregunté si alguno de los pastores que están aquí podrían pararse y decir que Dios no le proveyó lo necesario. Nadie lo hizo. ¿Cuántos somos? 45. Hablamos de 45 familias. ¿Cuántos años? El hermano Leonel decía que cuando él fue solamente una iglesia lo apoyó. Yo conozco un poco de su historia. Y lo peor que pueden hacer conmigo es contarme algo que me entusiasma, porque yo me acuerdo. Y uno puede preguntarle, hermano Leonel, ¿Dios dejó de proveerte porque alguien solo te apoyó? Y por 6 meses, ¿no? Y ahí estaban las palabras, no temas. Señor, mi familia, no temas. Mi suegra va a crear problemas, no temas. Y lo próximo que le dice, ahora serás pescador de hombres. Pero vamos a tratar que simplemente esa expresión, ahora serás, es la afirmación de la promesa. Creo que todos los pastores conocemos estos textos y quiero que simplemente lo veamos porque quiero llevarlo en esta noche acerca de la capacitación que Jesús hizo
de sus apóstoles. En 1 Tesalonicenses 5:24, bueno, un pastor con voz fuerte que se pare y lo lea, por favor. Otro que se prepare con Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 7. Levánteme la mano para que yo pueda saber, y quiero que sea como Pochoclo. Ya sabe lo que es. Yo le digo a los míos que cuando hacemos eso, yo comparto los textos, tiene que ser como Pochoclo. ¿Qué hace el Pochoclo? Saltan. Eso es lo que quiero. Me dice, yo lo voy a leer, pero salte, para leerlo fuerte, para que todos lo escuchemos. Bien, ¿quién va a leer el primero? Primera Tesalonicenses 5:24. Más de un pastor lo tiene que saber de memoria. Muy bien, ahí hermano Jonathan. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 7. Ahí está, hermano Víctor. Y 2 Corintios 12:9. Bien. Estimados hermanos, como Pochoclo, ya empezamos. Primera Tesalonicenses 5:24. Dice, fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Bien, ¿necesitamos explicar el texto o necesitamos poner nuestra mirada en aquel que dice, fiel es el que os llama? El cual también lo hará. ¿Saben lo que significa lo hará? Es como el hermano Diosnel decía, ¿no? Leo, ¿cómo decías? ¿Al tiro? ¿Al tiro de cuándo? ¿Al tiro del otro día? ¿Al tiro? Él prometió hacerlo y lo hace. Necesitamos entenderlo. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 7. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué maravilloso es. El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué va a hacer? La perfeccionará. 2 Corintios 12:9. Y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Bástate qué? Mi gracia. ¿Seguro? ¿Estarías dispuesto al hecho de que Dios debiera someterse a una circunstancia personal en la cual solo pudieras escuchar, bástate mi gracia? ¿Se recuerda lo que dijo nuestro querido hermano ayer? Estar bajo el enebro es saber que le pediste algo a Dios y Dios no lo hizo como vos querías. Te enojaste, te fuiste bajo el enebro. Ahí estaba el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo estaba pidiéndole 3 veces, Señor, quítame de mí esta enfermedad. Yo puedo servirte mejor con mis ojos. ¿Y él qué le dijo? Bástate mi gracia. Simplemente. Ahora, ¿es retórica? ¿Es convicción? ¿Es fe? ¿Qué representan para ti estos versículos? ¿Qué es? Ahora, todos entendemos lo que es la escuela pedagógica. Yo voy a mencionar los textos, voy a leer solamente los de los finales para que ustedes puedan saber correctamente. Yo sabía, estaba invicto hasta ahora. Para que puedan saber de dónde los fui tomando. En la escuela pedagógica, cuando tenía a los 12 reunidos, lo primero que encontramos es el Sermón del Monte. Es muy interesante cuando uno comienza a leer que en el Sermón del Monte estaban sus discípulos y luego la gente comenzó a acercarse, pero él estaba hablando con sus discípulos y le daba las características del reino. Mateo capítulo 5, 6 y 7.
El segundo sermón del monte, que a veces algunos no lo saben, pero capítulos 24 y 25 de Mateo están en el segundo sermón del monte. Hay un sermón al comienzo, un sermón al final. Algo especial que él hizo pedagógicamente. Hay instrucciones personales. Hay momentos que el Señor los tomó y los llevó lejos de todos. Hay momentos que el Señor los puso delante de todos y Él estaba enseñando. Mateo capítulo 10, versículo 5 al capítulo 11, versículo 1, son instrucciones personales a sus apóstoles. Y ahí estaba en la escuela pedagógica. Y además de eso, se le agregaron lecciones ante los religiosos. ¿Se recuerdan en Mateo 23? Y todos recordamos. Ah, sí, ahí fue cuando les dijo hipócritas. Pero, ¿sabe quiénes estaban escuchándolo? ¿Que no lo leímos? Estaban sus apóstoles. ¿Se recuerdan cuando estaban cosechando y vinieron y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y Él les hace una tremenda enseñanza en cuanto a su tradición. Todas lecciones. Y podríamos colocarlas en el campo pedagógico. Pero también hubo tremendas lecciones prácticas. En Lucas capítulo 9, versículos 1 al 6, los envió primeramente a los 12 y los mandó y le dio algunos requisitos básicos. Cuando vayas por el camino, no saludéis a nadie. Y una vuelta enseñando, me dijeron, ¿cómo el Señor va a decir que no salude a nadie? Bueno, el que sabe acerca de las costumbres, sabía que cuando ellos se paraban a saludarse, sabían hasta qué piojo mataron en la punta de la cama. Y hablaban de todas esas cosas y el Señor dijo, no vayas a perder el tiempo en el camino. ¿Qué necesitas hacer? Ir a los de la casa de Israel y lleven el mensaje del Evangelio. Y estaban todos contentos cuando volvieron. Ahora, no solamente eso. Algunos solamente pensamos en los 12. Lucas capítulo 10, versículos 1 al 11, mencionó que Él envió a los 70. A los 70 y le dio poder y todos fueron de dos en dos y llevaban el mensaje y cuando volvían ellos estaban tan contentos y decían, oh Señor, hasta los espíritus inmundos se nos... Y el Señor le dijo, no os regocijéis porque los espíritus se someten. Regocijaos más bien que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Vamos a cambiar que estás quedando sin pila. Y esto va a ser sin pila y sin cable. Muy bien, me gusta porque sacaron uno azul y viene uno amarillo. Bien. Así que Él envió a los 70. Y ahora estaban volviendo y tan contentos porque todo se les sujetaba. Eso no es importante. Eso no es lo importante. Aparte le dio lecciones diarias prácticas. ¿Se dieron cuenta la alimentación de los 5,000? Y quiero decirles, es muy bueno que nosotros hagamos el énfasis en el hecho de cómo el Señor proveyó en aquel tiempo con unos pocos panes y unos pocos peces y cómo alimentó a tanto. ¿Cuánto nos estamos olvidando de la lección que le dio a los apóstoles? ¿No le dijo primero a la multitud, ¿tenéis algo que comer? ¿Se lo dijo a la multitud? No. ¿Qué le dijo a los apóstoles? Dale vosotros de comer. Y ahí se estaban mirando el uno al otro a ver de dónde sacaban algo para hacer
dice uno rápidamente, dice, 200 denarios de pan no alcanzaría para darle una migaja a cada uno de los que hay. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí aparece Marcos que trae a este muchacho, es todo lo que hay, un par de peces y un par de panes. ¿Y qué fue lo primero que el Señor le dijo a los apóstoles? Pastores, ¿qué pasa? No me hagan quedar mal. Estoy confiando que ustedes saben lo que estoy diciendo. ¿Qué les dijo? Que recuesten a la gente 50 en 50. ¿Qué significó eso? Orden. ¿A quién se los dijo que lo hicieran? Le dijo, multitud, siéntense, ni consideren 50-50, no. Dijo, siéntenlos. ¿Qué fue lo próximo que hizo? Tomó los panes, los peces, y oró al Señor. Y comenzó a dar. Sencillamente Él comenzó a dar. Y otra cosa más interesante es que ellos iban a este grupo en 50. Ahora, yo no sé de dónde salieron las canastas. Me supongo que las canastas serían aquellos en el cual sacaban los peces, los ponían, y ahí las personas, no sé dónde aparecieron, pero las canastas aparecieron. Entonces ellos iban con las canastas y le iban repartiendo a este grupo de 50, y el Señor iba dando y le iba al otro del grupo de 50, y ya eran 100, y el otro grupo de 50, y si sacamos matemáticamente tenemos, solo contando hombres, hoy en día no lo digan a nadie, pues según nos dijeron, es discriminación. No. Hombres, sin contar mujeres y niños. No es que dejaron de decir, importante, contaron a los hombres. Y uno puede imaginarse que cuando estás hablando de esa magnitud de gente, los apóstoles debieron tomarse el trole para ir y volver, porque ya la distancia que estarían, y ninguno se quedó sin comer. Ese es orden. Y después del orden, después de darle alimento a todos y mostrando que él simplemente lo iba poniendo sobre las canastas y los iba llevando, cuando terminaron y todos se saciaron y todos estaban pipones y todos estaban tan bien, tan contentos, el Señor, ¿qué dijo? ¿Cuánto? ¿Qué les dijo? Que recogieran. El Señor no desperdició absolutamente nada. ¿Cuántas cestas quedaron? 12. Después tenemos otra de 4,000 y quedaron 7 cestas. Ahora, no sé si era porque comieron más o simplemente que el Señor ministró, pero hubo en abundancia para todos. En la tormenta en el mar, hubo 2 peces que el Señor les enseña quién era Él. Los manda solos por la noche y se levanta una gran tormenta. Y de repente el Señor se les aparece caminando sobre la mar. Es donde Pedro le dice, Señor, si eres tú, que yo vaya a ti. Pero no está allí lo importante. Y si alguien se queja de Pedro y dice, sí, porque Pedro le faltó la fe y se comenzó a hundir, no lo critiques. Es el único hombre que conozco declarado por el mismo Dios que caminó sobre el agua hasta que se hundió.
Pero tal vez te estás olvidando que cuando el Señor lo levantó, volvió a caminar de vuelta sobre el agua. Y la otra vez, Él dijo, sea bonanza. A mí me sorprende. Tengo algo de estudiado acerca de la física de los movimientos y uno dice, ¿cómo se podría parar si tú tomas agua, lo pones en un vaso y le das vueltita y lo paras y controlas cuánto tiempo tarda para calmarse? Ahora, cuanto más grande es la cantidad de agua, más tiempo va a tardar. Ahora, se puede imaginar la voz del Señor cuando dijo, sea bonanza, y al instante se calmó. Ahora, Él estaba mostrando quién era la autoridad aún en las fuerzas naturales. Pero parece que se olvidaron, porque cuando la próxima vez que aparece la tormenta, el Señor estaba tan cansado que en medio de la tormenta, Él estaba... ¿No lo vieron tirando las cosas? ¿No lo vieron haciendo fuerza para ver si... ¿Dónde estaba Él? Durmiendo. ¿Qué hicieron los apóstoles? Ya sé. No, todos sabemos que ya el Señor lo calmó, así que no va a haber problema. Y si Él está durmiendo, estamos bien. No, le comenzaron a gritar, maestro, que perecemos. Es el pasaje que da a luz la hermosa canción, himno que cantamos. Perecemos. Oh, ¿hasta cuándo se levanta el Señor? Que haya bonanza. ¡Pum! Hermanos, las lecciones que les entregó son tremendas. Lo vimos ante las tormentas del mar, lo vemos ante los mismos religiosos, en otras oportunidades. Lo vimos ante las circunstancias de la vida. ¿Se pudieron imaginar las lecciones que el Señor les entregó a sus apóstoles ante las enfermedades de la gente? Ante los momentos en que entre los mismos apóstoles hubo discusiones. Y yo me sorprendo. Yo diría, si a mí me hubieran dado la oportunidad de estar al mismo tiempo con el Señor Jesucristo, yo sería callado. Pero estos apóstoles, no. Ellos discutieron entre sí, y no en una, en varias oportunidades. Hasta uno trajo a su mamá para ver si hacía un poquito más de fuerza. Y el hermano se le pegó, y así que estaba allí, a la derecha o a la izquierda. No es mío darlo. Lecciones ante la muerte. ¿Se puede imaginar lo que estaban pensando los apóstoles cuando le vinieron a avisar que Lázaro estaba enfermo? Y él le dice, esto no es para muerte. Y cuando ellos sigue el ministerio 2 días más. Cuando de repente a nosotros, los pastores de hoy en día, ¿qué es lo que nos dicen? Yo te llamo, quiero que vengas aquí. ¿Cuándo quiero que vengas? Ahora. ¿Te han llamado a las 3 de la mañana? Sí. ¿Te han diciendo una persona con pánico? Y el Señor se quedó allí 2 días más. Cuando regresa, ya hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Si hacemos los cálculos, inmediatamente cuando
los mensajeros llegaron, ya habían muerto hacía 2 días y él se queda otros 2 días, tiene el regreso, ahora se encuentra allí y las hermanas dicen, Señor, ya hace 4 días. Y cuando nadie lo esperaba, de repente el Señor le dice, sacar la piedra. No, pero ya quiere. Sacad la piedra. Y llamó al hacer. Y salió. ¿Qué dijeron los apóstoles? Miren, podemos nosotros darnos cuenta que varias frases te sorprenden. De repente, en una de las oportunidades, los apóstoles dicen, ¿quién es este? Cuando él calmó la mar, ¿se recuerda? ¿Cómo no sabían? ¿Cómo Pedro no dijo que tú eres el Hijo del Dios viviente? Y ahora de repente, ¿qué les está diciendo? ¿Quién es este? Que hasta los vientos y la mar le obedecen. ¿No nos encontramos nosotros en el mismo lugar? ¿No hemos cuestionado lo que decimos creer? ¿No hemos puesto nuestros pensamientos acerca si Dios va a hacer lo que prometió hacer? Y ahora viene la lección final. Porque cuando Él tomó el lugar de cada uno de nosotros en la cruz, el Señor les dio una lección más con su propia muerte. Por lo menos 3 veces anunció que Él iba a morir. En una de ellas, hasta Pedro le dijo, Señor, que tal cosa no te acontezca. Le dijo, para esto he venido. Cuando fue a Jerusalén, dice que él endureció el rostro para dirigirse a Jerusalén. Y entre los apóstoles de repente se estaban comentando, no sé si se dieron cuenta, lo notaron, unos a otros, dice, ¿vamos a morir también nosotros? Y ahí se dirigieron hacia Jerusalén. Cuando lo arrestaron, todos huyeron. Uno estuvo semioculto y Pedro le negó 3 veces. Pero él ya se lo había dicho que lo iba a hacer. Y él dijo, yo no te voy a negar. Yo voy a ir contigo hasta que me des todo lo que necesito. Es lo que la mayoría decimos. Señor, yo iré y voy a hacer lo que tú quieras, pero de repente nos olvidamos el costo. Y entonces, mis queridos hermanos, el Señor se mantuvo firme para cumplir la voluntad de su Padre. En Juan capítulo 20, versículos 19 al 21, encontramos que en su resurrección los volvió a reunir. En Juan capítulo 20, versículos 24 a 29, se encuentra con Tomás. En Juan capítulo 21, es increíble. Yo lo compartí la vez pasada entre los nuestros. No entiendo leer que de repente Pedro dijo, me voy a pescar, y nadie le dijo, pero el Señor resucitó, necesitamos estar con Él. ¿Leyeron eso? ¿Qué fue lo que le dijeron? Vamos también nosotros. Pero apóstoles, ¿qué les está pasando? El Señor resucitó, lo hemos visto, lo hemos comprobado, y de repente alguien quiere volver a su viejo antiguo oficio. ¿Dónde estamos situados?
Y el Señor los trata en forma personal. Así que de repente el Señor los va a buscar nuevamente a la playa. Ellos estaban allí en la playa, estaban a una distancia, habían pescado toda la noche nuevamente, nada habían sacado. Así que el Señor le dice: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Nada. Volved a tirar la red. No, pero no pescamos nada en toda la... Tirad la red. Lo hacen. Y sacan una gran cantidad. Ahora de repente Pedro se da cuenta que era el Señor, toma las ropas, se vuelve a tirar, se encuentra con el Señor. Y el Señor les tiene preparado un rico desayuno. A mí, desayuno es feca con chile, pan con catema. No me vengan a mí con pescado, con cosas raras, no. Eso es un desayuno, lo demás. Pero el Señor tenía a la parrilla un pescadito allí, o varios, y encima le dijo: traed de lo que sacaste, y lo pusieron allí. Y de repente el Señor lo toma a Pedro y le va a dar la lección casi final. Le negó 3 veces declara su amor. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Esa lección la tenemos que aprender nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a no mirar al otro, sino ir en pos de quien nos llamó. Se dieron cuenta que después aún de haber declarado 3 veces que lo amaba y que iba a hacer todo, de repente da vuelta y dice: Señor, ¿y qué de este? ¿Cómo era que...? En cordobés básico, ¿cómo era? ¿Qué te importa? Eso, ahí está. Eso fue lo que le dijo. ¿Qué te importa? Hermano, ¿estás mirando lo que otros están haciendo? ¿Puedo contestarte lo que dijo el Señor? ¿Qué te importa? No vas a dar cuenta por otro. Tendrás que dar cuenta por todo lo que hicieron tus zapatos. Mi querido pastor tenía un refrán muy interesante. Decía: no critiques al indio hasta que te hayas puesto en sus mocasines. Los apóstoles se criticaron los unos a los otros. Se quejaron los unos de los otros. ¿Y sabes quién los estaba liderando? El Señor Jesucristo. Pero no solamente tomó una lección especial, personal, sino que le dijo que fueran a un lugar y que esperaran allí. Y el Señor les dio el poder del Espíritu de Dios. Ahora estaban completos, estaban listos. Sí, muy bien. 3 años y medio, con 40 días de pruebas indubitables. Podemos aprender. Nos hemos dejado preparar por Él a través de nuestro líder en la escuela pedagógica, en tu iglesia, con tu pastor, en las lecciones particulares, en institutos o seminarios, siguiendo en pos del líder que sigue a Cristo. Yo he tenido muchas lecciones particulares de mi pastor. Puedo decirle que él se levantaba y yo estaba levantado al mismo horario que él en mi casa. Él me decía: a este horario te paso a buscar,
a ese horario, estaba en la puerta esperándola. Uno de los famosos terremotos de Mendoza, San Juan, Caucete, ¿no?, que repercutió en Mendoza. Esa mañana teníamos que salir 6, si no recuerdo mal, 6:04. Se movió hasta Buenos Aires. Nos reíamos. Discúlpenme, hermanos, pero a los 2 se nos movió el inodoro al mismo tiempo. Y cuando nos juntamos, nos reíamos. Sí, se movió, a mí se me movió. Cuando él me dijo el inodoro, yo no le podía decir lo mismo, pero es así. Noches, a las 3 de la mañana, a las 4. Veces ni me podía llamar. Y una de las cosas que él me dijo es muy sencillo. Un año después de haberme entregado al Señor, agosto de 1977, comencé como su ayudante de pastor. Él me dijo 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas por día. ¿No, Mike? ¿No vamos a tener descanso? No sé. Me gustó saber que el hermano Leonel dijo, no sabía lo que iba a ganar, yo tampoco. Yo dejé mi puesto en la fábrica. Ahora, no he sido grande. Lo he seguido a él porque él siguió a Cristo. Pero cuando yo me entregué a Cristo. Seguir en pos de él. Hay algunos que no se han sometido a la escuela pedagógica. Algunos no se han sometido a la escuela práctica. Algunos aún siguen pensando que porque sí pueden hacer las cosas totalmente solos. No. No. ¿Saben qué bueno es ese aparatito que nunca quise tener, pero en estos tiempos ha sido tremenda bendición? Déjenme agregarle algo de mi esposa. Ella estuvo en la dirección de OANSA, era el líder en la iglesia de Padua en aquellos tiempos. Muchos de las chicas que hoy, algunas son esposas de pastor, otras están sirviendo en las iglesias, estuvieron bajo su ministerio en OANSA. Muchos hijos de pastores, hijas, le preguntaban a ella. Yo no sabía. Desde Brasil, el hijo de un pastor decía que había aprendido mucho de ella. Desde España. Y de repente te llega allí algo, Paraguay. Y uno dice, ¿cómo? Sencillamente, lo que uno hace con amor y lo hace para el Señor y no para los hombres, tarde o temprano, el Señor demuestra que valió la pena. Estimados hermanos, necesitamos someternos en la escuela pedagógica, en la escuela práctica, como lo hicieron los apóstoles.
En 1 Timoteo 4:12, Pablo le está escribiendo a Timoteo para simplemente decirle: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primer consejo: sé ejemplo. Todo el mundo estaba mirando a los apóstoles lo que ellos hacían. Todo el mundo estaba mirando a Cristo. Aquellos que tuvieron lo que es geografía y costumbre, saben que la vestimenta que usaba el Señor Jesucristo le mostraba como maestro. Era particular. Algunas veces pensamos que su fama se había trascendido, y es cierto, pero mucha gente lo distinguió por la forma en que se vistió e inmediatamente lo reconoció como maestro. ¿Por qué les digo? Porque Cristo fue un ejemplo en todo. Y nosotros debemos ser ejemplo. Alguien te está mirando. En 2 Timoteo capítulo 4, Pablo le escribe a Timoteo: te encarezco delante de Dios, versículo 1 y 2, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sé ejemplo de tus hermanos. Predica con alegría el mensaje de Dios. No saquen su dedo de 2 Timoteo, volveremos en un segundo, pero acompáñenme en la 1 de Pedro 5:2. Pedro está escribiendo y dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Queridos hermanos, ¿qué necesitamos nosotros? Apacentar lo que Dios nos dio, con ánimo pronto, siendo su ejemplo, su guía, su líder. Mi querida esposa solía decirme: a vos te llaman todo el día. ¿No, hermano Víctor? Es así. Hermano Jonathan, que ha estado en casa, yo cuidándolo en este tiempo, él sabe eso. Y un día, no sé por qué, yo le dije: Mirta, mi amorcito lindo, si te llaman es porque creen que en vos va a estar la respuesta. Si no, llamarían a otros. Eso es lo que pasa. Si alguien te llama es porque cree que vos podés darle la respuesta, la solución, o una palabra, un consejo, o algo que te va. Nadie te llama si no creyera que vos vas a darle la respuesta. Hoy estaba en el lugar reinando adecuado, correcto, cuando me llaman, y estaba ayudando a unos hermanos nuestros misioneros en Bahía Blanca. Estamos para eso.
Ese es nuestro propósito de estar. Y en 2 Timoteo, capítulo 4, el versículo 5. Nuevamente el apóstol habla a Timoteo, guiado por el Espíritu de Dios, y le dice: pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. A ver, pastores, ¿cuál es lo más importante de todo eso? ¿Qué sacarías y dirías, esto no es tan importante? Sed sobrio, estar bajo control. ¿Sacarías? ¿Soporta las aflicciones? Porque aunque las saques hoy, mañana vas a tener problemas. No lo vas a poder sacar. Haz obra de evangelista. Ya hemos escuchado. Si no hacemos, si no enseñamos, si no damos, si no evangelizamos, no vamos a tener. ¿Cuánto valor le das realmente a tu ministerio? Mira la fuerza que le pone. Cumple tu ministerio, porque todo lo que dijo antes está implicado en que tú y yo cumplamos con nuestro ministerio. ¿En qué escuela estás? Algunos dicen, ¿perdiste alguna materia? Agachemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos. La promesa de Dios de hacerlos pescadores de hombres, no les dijo que iba a ser sencilla la escuela, pero les prometió que la pasarían y serían pescadores de hombres. Queridos hermanos, en esta noche, el Señor te ha hecho, o todavía tiene que venir y decirte, no temas, serás pescador de hombres. Si Dios ha hablado a tu corazón en esta noche, ¿vendrías para orar delante de Dios? Poner aquello que sabes que cortó tu comunión con Dios o no estás siguiendo en pos de Él, y hoy volverías, le dirías, Señor, yo quiero ir en pos de ti. Pongámonos de pie, por favor. Y si el Señor habló a tu corazón, ven, por favor. Ven, únete con nosotros en este momento de oración.